de Jalisco. Buenas tardes. Ya la órgano como ciudadana. Soy jueza de distrito en el estado de Jalisco y vengo a decirles que soy producto del esfuerzo. Soy hija de padres sin instrucción primaria, educada en la cultura de que si haces lo que quieres y puedes vas a lograr hasta donde quieras llegar. Por eso con orgullo hoy me paro sin miedo, diciendo y defendiendo lo que es ¿te puedo pasar el teléfono del abogado? El poder judicial, señores, porque sin miedo y sabiendo que yo no le debo nada a nadie, me paro con esa dignidad y ese orgullo de decirles que les están diciendo mentiras. Por ustedes, por favor, háganos caso y escúchenos. Muchas gracias. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a hacer una consulta popular aquí. No. Levanta la mano, ¿quién quiere esa reforma? ¿Quién quiere la reforma? ¿Quién no quiere la reforma? ¡No! ¡No se hace la reforma! ¡Viva México! ¡Somos más! ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Viva México! Gracias, mexicanos. Estamos un grupo de personas. Esta es tu lucha, México escucha. 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 Esta es tu lucha. Vamos ahorita. Además, también, inclusive platicando hace rato con algunos servidores públicos aquí que amablemente nos acompañan y están para nuestra seguridad. Muchos de ellos inclusive no saben respecto a la cuestión ahora de lo que se pretende de hacer que los jueces sean hechos o votados por el pueblo, o sea, por la ciudadanía. Da lo mismo. La dignidad no está sujeta a votaciones. No se puede, en aras de defender a los más pobres, exterminar a sus aliados. En medio de tantas mentiras, de tanta confusión, de tanta adversidad, tenemos la unidad y la solidez de los trabajadores, en donde todo perderá fuerza y perderá rumbo. A ver si se pueden poner también del lado izquierdo, por favor. Ok. ¿De qué se trata estas firmas? Estas firmas se les harán llegar a los diputados y senadores para que no pasen la reforma. Tenemos que hacer nosotros un frente cívico para decirles no pasa. Luchando por ustedes, por favor, háganos caso y escúchenos. Muchas gracias. ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a hacer una consulta popular aquí. No. Levanta la mano, ¿quién quiere esa reforma? ¿Quién quiere la reforma? ¿Quién no quiere la reforma? ¡No! ¡No se hace la reforma! ¡Viva México! ¡Somos más! ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Viva México! Gracias.
Estamos un grupo de personas. Señor presidente, la gente no me quiere. Señor presidente, la gente no te quiere. Señor presidente, la gente no te quiere. Señor presidente, la gente no te quiere. Vamos ahorita a sonar el himno nacional, pero dice porque sí, cosa que todos lo saben. ¿Quieren venir a firmar? Vamos a cantar con todo nuestro 100% incompatible con lo que esta reforma pretende. Esta reforma es una ocurrencia en mala hora, en el último momento, de un gobierno que ha estado en guerra con la Constitución. Este gobierno le ha declarado la guerra al Estado constitucional de derecho. Y este es un concepto que quienes nos dedicamos al estudio de los temas constitucionales conocemos desde hace muchos años, porque es el concepto que la Corte, presidida por el Chief Justice Warren, puso en la sentencia Cooper versus Aaron. En esa sentencia, el Poder Judicial intenta hacer avanzar la igualdad racial en las escuelas, que derivaba del fallo Brown versus Board of Education of Topeka. ¿Y saben quiénes se oponían a la igualdad racial en las escuelas? En los años 50 en Estados Unidos, los poderes ejecutivo y legislativo. Y decidieron no cumplir con la sentencia de la Corte. Decidieron apartarse de los mandatos de la Constitución. Decidieron desconocer lo que está escrito en Marbury versus Madison, 1803, Marbury versus Madison. Y es que la interpretación de la Constitución y la defensa de la Constitución es una competencia exclusiva de los jueces. Son los jueces los que guardan la Constitución, los que resguardan la Constitución. Ustedes protegen el Estado constitucional de derecho. Eso está en Marbury versus Madison, en 1803. Entonces, un gobierno que le declara la guerra al Estado constitucional de derecho es un gobierno que, lejos de la retórica que escuchamos cada mañana, se aparta del pueblo, porque el Estado constitucional nos protege a todos. La Constitución dice que los derechos humanos son para todos, que son universales sus titulares, que somos todos nosotros, y también lo son, por cierto, las personas titulares de órganos jurisdiccionales. Ustedes tienen derechos humanos, y esos derechos humanos también se tienen que respetar, como lo ha dicho recientemente la Corte Interamericana. Entonces yo quiero felicitarlos. Enhorabuena. Gracias por estar aquí. Gracias por ser la voz de millones de personas que estamos preocupadas por lo que va a pasar, porque no le vemos un sentido a esta reforma, porque no es obvio ni evidente, ni nadie ha podido decirnos qué vamos a ganar los ciudadanos de a pie con esta reforma. Es que ahora van a poder elegir. ¿Elegir qué? Elegir de una lista que van a confeccionar aquí. Los políticos van a confeccionar la lista de aspirantes y que van a competir sobre criterios de popularidad. ¿Quién le cae mejor a sus vecinos? ¿Quién ha ido a la fiesta de 15 años en su colonia? ¿Quién se ha aliado con el sindicato de taxistas? Y la influencia de grupos de poder legales e ilegales que van a apostar por ciertos candidatos, pero también, porque ya pasó, está documentado, van a eliminar a los perfiles incómodos. ¿Cómo? Usando violencia. ¿Han matado candidatos o no? Sí. Han matado candidatos, lo hemos visto. ¿Y ustedes creen que eso no se va a reproducir? Hay circuitos muy complicados, la materia penal en algunas entidades federativas. Hay personas juzgadoras que están conociendo de procesos jurisdiccionales contra capos, contra líderes del crimen organizado. Sométanlo a una elección. Imagínense lo que va a pasar. Imagínense las amenazas. No solamente porque van a intentar meter a sus candidatos, porque van a eliminar a los candidatos que ellos perciban como peligrosos. Y este es el peor escenario para todos. Entonces,
Yo solamente vine a saludarlos, a demostrar mi respeto por el Poder Judicial Federal, a decirles, seguramente que muchos ciudadanos pensamos que ustedes representan y encabezan la preocupación de millones de personas, y a decirles que no flaqueen. Ánimo, estamos en vísperas de una decisión histórica para este país y no se pueden rendir. Nadie debe rendirse, nadie, que no flaqueen las fuerzas. Ánimo, adelante y ¡viva México! ¡Viva! Sí se ve, ese apoyo sí se ve, sí se ve, sí se ve, ese apoyo sí se ve, sí se ve, sí se ve, ese apoyo sí se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Resulta que el presidente mexicano López Obrador era el gran padrino de los narcotraficantes. Se ha convertido en su cómplice al exculpar al cártel de Sinaloa, que contrató a sicarios colombianos para matar al candidato Fernando Villavicencio días antes de los comicios en Ecuador. Pues bien, AMLO dice que los asesinos no fueron los narcos. Insinuó que era más bien la derecha, rival de Rafael Correa, quien mató a Villavicencio para arruinar las posibilidades de la candidata correísta a las elecciones, Luisa González. Señor Obrador, eso es maldad en estado puro. ¿Cómo se atreve a faltar al respeto a su familia y a todo el Ecuador, que todavía guarda luto por esa trágica muerte? Hola, no te vayas. Vamos a comentar por qué el mismísimo presidente de México se ha convertido en el principal embajador de los narcos. Bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. La candidata de las fuerzas progresistas, como 10 puntos arriba. Sí, señor López Obrador, y le digo señor por educación, porque usted ha perdido toda dignidad como persona y como mandatario. Solo le falta hablar con voz ronca y que le besen el anillo, porque se ha coronado como el gran padrino, el capo de tutti capi. Se le ha visto el plumero. Si usted exculpa a los narcos, es que está coludido, compinchado con ellos. Es usted un agente de estos cárteles que pudren a media Iberoamérica. Seguramente tiene que devolverles los favores que usted obtuvo en su día. Y si sus palabras son más que desafortunadas, los hechos que usted ha provocado en Ecuador son muy graves. Ha usado la embajada de su país en Quito para dar refugio a delincuentes como Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa, antes encarcelado por sus delitos de corrupción. Los nexos de Glas con el narco le permitieron evadirse de prisión para encerrarse en la Embajada de México y así huir de la justicia ecuatoriana, y todo con su apoyo. Qué casualidad que sea la Embajada de México, aunque tendríamos que decir Embajada del Narco, porque podría ser un país, mueve más dinero que muchas naciones. En todo caso, ¿cómo se les dice en México a los que protegen a criminales? ¿Encubridores tal vez? ¿Cómplices? ¿Socios en el crimen? Escoja usted, porque hablamos el mismo idioma, ¿no es verdad? Pero ¿por qué no deberíamos estar sorprendidos si usted mismo ha hecho de México el santuario de las mafias más mortíferas y asesinas del continente? ¿No le da vergüenza ser el patrocinador de tanto malandro? Por fortuna en Ecuador son mayoría los que están hartos de Lampa, que entró gracias a su amigo Rafael Correa. Por suerte en Ecuador hay un presidente, Daniel Noboa, que ha actuado sin miramientos ordenando la expulsión inmediata de su embajadora Raquel Serur, declarada persona non grata. Deberá abandonar Ecuador bajo férrea custodia militar para evitar que Glas precisamente se fugue con la embajadora. Pero sabe usted, no dudo de su implicación, pero sí dudo de todo esto que se ha montado. Hay gente que se pregunta si todo esto es un teatro, si este conflicto diplomático no es tan real y es más bien una forma de que Jorge Glas escape a México de la mano de la embajadora de todas formas, quizá hasta en el maletero como hacen otros prófugos. Según los acuerdos internacionales, los vehículos diplomáticos no pueden ser revisados.
porque es verdad que se llama a consultas a la embajadora y se le pone la etiqueta de non grata, pero Ecuador y México no suspenden relaciones diplomáticas. En fin, al ladrón puente de plata, como se suele decir. Sea como fuere, el hecho demuestra las ramificaciones que tiene el cáncer del narco en la política. En Ecuador, la fiscal Diana Salazar instruye un mega entramado denominado Metástasis, que supone destapar la complicidad con el narco de alcaldes, policías, jueces y políticos. Sí, amigos, el narco mueve en Ecuador 6.000 millones de dólares, según cifras oficiales, así que es fácil comprar voluntades y, de hecho, ese dinero sucio es el que financió al propio Rafael Correa, a Petro y al abuelo comunista y cizañero de México, el señor AMLO. Señor AMLO, ¿se da cuenta de que esto es más que una intromisión en los asuntos internos de Ecuador? Usted mismo, con su prosa de Mr. Valium, se ha retratado como conspirador. Quiere meter cizaña en un país de paz que, gracias al presidente Noboa, lucha con gran éxito, por cierto, contra ese cáncer que se importó justamente de México. Fueron las mafias que usted ampara y defiende las que han exportado a Ecuador tanto el odioso negocio como la criminalidad y la violencia. Ya lo anticipó el propio Villavicencio, y le costó la vida denunciarlo. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave, el 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. En lugar de cooperar como se le supone a un país hermano, usted, desde su arrogante atalaya, prefiere tirarle un capote a Correa que ya no sabe qué hacer para regresar al poder en Ecuador. Usted se revela como el portavoz de los matones y delincuentes, por doble partida, por ser tolerante y comprensivo con las mafias de la droga y por ser fiel aliado de toda esa banda criminal llamada Grupo de Puebla. AMLO, dedíquese a construir México, no a destruir a países hermanos. Claro, entiendo que el narco financió sus propias campañas en 2006 y 2018. Ni vergüenza tuvo usted en reunirse y comunicarse por intermediarios con la plana mayor del cártel de Sinaloa, el Chapo, el Barbas y la Barbie, pero también Omar Treviño, el líder de los Zetas. En todo caso, señor López Obrador, usted ha roto el melón demostrando con sus acciones, declaraciones y acusaciones que usted es un excelso representante del narcosocialismo, un terrible fenómeno, no un eslogan para vender periódicos. El narcosocialismo que impregna el Grupo de Puebla es una odiosa realidad que arruina millones de vidas, destruye la economía y prostituye la democracia en Iberoamérica. Le puedo decir que Ecuador no lo tolerará.